Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for day Monday, and we are going to begin a new week, and we have to read a new versicle and learn about a new value. Okay, let's continue talking about the book of Matthew. In this case, Matthew 5:19 is going to be the versicle for this week. Okay, pay attention because here we have this. Therefore, anyone who set aside one of the least of these commands and teaches orders accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Okay, this is according to the New International Version. The value for this week is one more time a phrase and is practice and teach. Practice and teach. And it's going to be like to be in a class or maybe to be in a process about learning and teaching. Well, it's similar, but in this case, it's for spiritual values, for spiritual knowledge, and for spiritual growth. Okay, let's go to this part. Bienvenidos, vamos a comenzar esta semana con un nuevo versículo, siempre en la línea, digamos, de el Evangelio de Mateo, recorriendo el chapter 5, que recordemos que todos estos versículos están conectados entre sí, ya que forman parte de the Sermon of the Mount o del Sermón del Monte. Bien, tenemos por acá un valor que vamos a estudiar esta semana y es to practice and teach. Son cosas que tienen que venir acompañadas, ¿verdad? Aunque aquí Jesús nos los plantea, de que hay personas, ¿verdad? Que vienen y que enseñan, pero no hacen, o sea, les gusta enseñar, pero no con el ejemplo. Em, él nos llamó a practicar y también enseñar, es decir, no solo decir lo que es correcto y lo que no, sino hacer lo correcto. Y nos lleva a eso, ¿verdad? To practice what I preach. Hay una canción que dice algo así, ¿verdad? Because I like to practice what I preach, que vendría siendo, bueno, me gusta practicar lo que predico. Eso es lo que vamos a estar reflexionando durante esta semana, ¿verdad? En este versículo. Y pues tenemos dos verbos interesantes. En el inglés, ¿verdad? Notarán que dice practices and teaches. Aparece de esa manera en plural porque recordemos que, bueno, no, eso no es plural, perdonen. Eso vendría siendo tercera persona, porque ahí dice, but whoever practices and teaches. Se refiere, pero cualquiera que practique y enseñe. Entonces está conjugado en tercera persona. Vamos a ver estas palabras according to dictionary.com. Primero vamos a ver practice, que esta tiene varias definiciones, ¿verdad? Pero veamos primero la pronunciación. Bien, veamos. En la pronunciación nos dice que tiene dos sílabas. La primera es prac, con el sonido AE para esta. Y luego esta de acá, ¿verdad? Que la E no suena, pero escuchamos una S al final y es tis. Practice, practice. Esa vendría siendo la pronunciación de esta. Ahora, nos la define como un noun, es decir, es un nombre. Nos dice que como nombre sería la práctica, habitual or customary performance operation, un habit or custom. Lo que estamos acostumbrados a hacer, un hábito. Como verbo, que es como se está usando ahí en el versículo, es to perform or do habitually or usually. Desarrollar algo o hacerlo usualmente o habitualmente. También nos dice to follow or observe habitual or customary. Y eso es, por ejemplo, en la práctica de una religión, nos dice, que es seguir y cumplir, digamos, algo, lo que es habitual o lo que sería lo acostumbrado. Esa sería la primera palabra, entonces, de esta semana. Y la segunda es un verbo que ya lo conocemos, del cual se deriva la palabra teach, ¿verdad? Que en este caso, pues nótese que el diptongo EA para esta palabra se comporta como una I, como un sonido largo I. Luego tenemos el sonido de la T, ¿verdad? Y recuerden que esta T y este símbolo de acá nos sirve para representar el sonido CH, el sonido ch, teach, teach.
Y nos dice que como verbo, pues es to impart knowledge or skill in give instruction, por ejemplo. Impartir conocimiento o habilidades, dice dar instrucción, eso vendría siendo teach. Bueno, es también como nombre, pues se puede aplicar lo de teacher, ¿verdad? Pero aquí nos dice que es un tanto informal. Pero bien, dejémoslo hasta ahí. Tendríamos estas dos frases y entonces vamos a estar aprendiendo esta semana about to practice and teach. Es decir, no basta con decir que debemos hacer las cosas como Dios las manda, hay que predicar con el ejemplo. Debemos de dar el ejemplo a otros que lo que decimos es lo que vivimos. Bueno, y es algo difícil, ¿verdad? Es algo difícil porque hablar de la vida espiritual, eh, pues resulta sencillo, pero cumplir con eso o apegarse a lo que uno dice, ¿verdad? Es complicado, es complicado. Bueno, vamos a continuar con lo que es el future tense. Nos habíamos quedado en esta parte donde habíamos visto unas pequeñas diferencias entre will y going to. Decíamos que de manera general, will nos sirve para las immediate decisions, es decir, las decisiones que tomamos en el presente respecto del futuro. Pero que por otro lado, el going to nos va a servir para lo que vendrían siendo los prior plans, es decir, planes que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Y que yo planifiqué hacer eso en el futuro. Vamos a ir ahora a la negative form. En la negative form vamos a encontrar la estructura habitual, digamos, de negación con el to be. En ese caso podemos negar, por ejemplo, diciendo I am not o I'm not. Podemos hacerlo con el you, como you are not o you aren't. Para he, she, and it aplica is not o isn't. Y para el you plural, el we y el they, para las personas plurales es are not o aren't. Ya estamos acostumbrados a utilizar estas porque son las mismas que hemos utilizado, por ejemplo, para el presente simple y para el presente progresivo. Pero ¿dónde está aquí la gran diferencia y por qué esto no es ni presente simple ni presente progresivo? En el uso del going to y un verbo en infinitivo. Al agregar el going to en un verbo infinitivo, estamos haciendo futuro simple. Es future simple. Decíamos que el going to adopta esas veces de decir voy, vas, va, vamos. Si es el vosotros, vosotros vais, pero si es el ustedes, serían el mismo van del español. Entonces tenemos aquí ejemplos siempre con el verbo swim, pero si nosotros quitamos el verbo swim y ponemos cualquier otro verbo, funciona igual. Es decir, la primera parte de la oración negativa siempre va a sonar a I'm not going to, cuando estoy hablando del yo. Y ahí, en vez de swim, ponga el verbo que usted quiera. I'm not going to swim, I'm not going to take, I'm not going to have, I'm not going to stay, I'm not going to sleep, cualquier verbo. Y luego un complemento. Igual, ¿verdad? Para el tú, pues sería you are not going to, o you're not going. You're not going to. Para el he is not going to. She's not going to. It's not going to. Ahora, aquí viene algo importante y es que ya habrán notado que las abreviaturas para estas se pueden hacer de dos maneras. En el ejemplo está planteada la menos común, porque lo más común, por ejemplo, para el you sería decir you aren't going to. Nótese la diferencia entre decir you're not going to, hacemos la contracción entre el you y el are, a decir you aren't going to, hacemos la contracción entre el are y el not. Las dos contracciones son válidas, pero solo se puede usar una de las dos. O contracto you are not, lo contracto con el you y el are, o en el you are not contrato el are con el not. Lo mismo aplica para el resto. Y ojo, el único que queda exento de esta es el am. Es el único. Porque siempre va a sonar I'm not. I'm not. Es la única contracción. No hay otra contracción. Pero para el resto es más frecuente quizás escuchar a personas decir algo como he isn't going to. She isn't going to. It isn't going to. We aren't going to. They aren't going to. Pero notarán que aquí en el material está la contracción con el pronombre y con el to be.
las dos son válidas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, quizás en el uso o la expresión del not, ¿verdad? Cuando decimos not going to, es como para darle más énfasis al no, a la negación. Pero cuando decimos isn't going to, pues pareciera que no va a hacer tal cosa, como que ponemos más énfasis en ese caso, en el verbo going, no va a hacer esto, en vez de ponerlo lo que vendría siendo el not. Bueno, eso sería entonces en cuanto a las interrogativas y pues vemos que la estructura se ve sencilla. Pero ojo, no pensar que esto es futuro progresivo. El hecho de que el going se esté utilizando no significa que esto sea futuro progresivo porque es nada más un auxiliar. Entonces, el going to, el be going to, no se nos olvide que es una forma, por así decirlo, de sustituir el will o el shall que hemos utilizado en otras oraciones de futuro simple. Pero hay casos en los cuales no es que en todo momento voy a reemplazarlo uno por el otro. Ya vimos la primera condición. Ahora hablemos de la segunda situación. Entre este versus, entre el will y el going to. Bien, nos dice que el will expresses a prediction based on personal opinion or experience. Bueno, ya sabemos, ya adelantábamos la semana pasada que puedo usar el will para cuando tomo decisiones en ese momento de mi futuro. Y puedo usar el going to cuando las decisiones sobre mi futuro las tomé en el pasado, no en el presente. Es algo que ya planifiqué, que ya tiré líneas, como decimos nosotros acá, de cómo lo voy a hacer, pero no ahorita, sino en el pasado. Entonces, hoy vamos a una segunda diferencia y es que el will nos dice que se usa para opiniones y experiencias que predicen. Vean la otra, dice, express a prediction based on present evidence. Las dos en este sentido tienen en común que nos sirven para predecir. En otras palabras, aquí es donde el will, bueno, mejor dicho, el will y el going to, el future tense, comienza a meterse con eso de las posibilidades o las probabilidades. Y cuando usamos la palabra predecir el futuro, no es que vayamos a usar una magic ball, ¿verdad? Una bola de cristal o algo así, ¿verdad? O que nos vayamos a poner como muy esotéricos, ¿verdad? De que yo predigo que va a suceder esto, ¿verdad? No, son predicciones basadas en posibilidades. El futuro podríamos medirlo nosotros basados en posibilidades por situaciones lógicas o situaciones que han sido comprobadas muchas veces. Ahí viene el punto en donde se diferencia usar will y going to. Que will se usa para las personal opinion and experience. ¿Qué significa? Que yo puedo tener mis creencias personales y creer que algo va a suceder, digámoslo, por corazonada, por un sentimiento, a gut feeling, se dice en inglés, un gut feeling, un sentimiento en el estómago, ¿verdad? Literalmente así es la expresión, un gut feeling, un sentimiento en el estómago. Nosotros decimos que es una corazonada, le llamamos a eso, de que va a suceder algo. Tengo un presentimiento, digamos. Pero los presentimientos son basados en mi experiencia personal o en mi opinión. Y por lo tanto, es sujeto a que me equivoque, que diga una cosa que no es así. Entonces, alguien dice por ahí, I think United will win the game. Bueno, aclaremos ahí un par de cosas. United es el Manchester United, es un equipo de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra. Entonces, quiten eso y pónganle Barcelona, Real Madrid o el equipo al que usted le vaya en el deporte que usted le vaya. Si usted dice que su equipo va a ganar un juego, will win the game, es algo que lo está diciendo porque usted es fanático del equipo y usted siempre quiere que su equipo gane. Entonces, es una opinión personal. Es una situación que podríamos haberlo experimentado. Alguien podría decir, ah, no, pero es que miren, en el pasado mi equipo se ha arrasado, ¿verdad? Por ejemplo, el Real Madrid tiene no sé cuántas Champions, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, es que ellos van a ganar la siguiente Champions.
eso sigue siendo una experiencia personal. No es algo que pueda darse seguridad. Las experiencias en ese sentido a veces tienden a confundirse con la suerte o algún tipo de elemento de superstición incluso. Ahora, vamos al otro lado. En el otro lado tenemos el going to. En este caso, el going to es siempre predecir el futuro, ¿verdad? Pero basado en experiencia. Experiencia no necesariamente propia, sino experiencia científica, que es muy diferente. O sea, yo puedo ser un experto en alguna materia, pero eso no me hace un experto científico. O sea, yo puedo ser experto empírico, que conozco mucho o sé mucho de lo que he ido viendo y de lo que he ido aprendiendo. Pero un experto, incluso no se les llama expertos, ¿verdad? En las ciencias a esto se les llaman, se les dicen peritos, ¿verdad? Son personas que tienen, basado en sus investigaciones, en ciencia, evidencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre will y going to? Que el will es una corazonada mía. En cambio, el going to es más bien ciencia que me dice que eso así ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Es como observar un fenómeno una, otra y otra vez. Y ese fenómeno se ve que se repite y hay una constante. Entonces, los científicos así han descubierto muchas leyes de la naturaleza. Entonces, cuando esas leyes han sido probadas, no solo por quien la teorizó, sino por muchos más, ¿verdad? Y las han comprobado, ya se forma evidencia. Entonces, ahí tenemos una cuestión interesante. Dice alguien, look at those black holes. It is going to rain. Dice, mira esas nubes negras, le dice. Parece, ¿verdad? O dice ahí, it is going to rain. Va a llover. Hay una canción que así se llama, de hecho, It's Gonna, pero es con el informal. It's Gonna Rain. Si no me acuerdo mal, tiene que ser de un anime. Eh, y así le puse, la canción es en japonés, pero tiene la frase, ¿verdad? Tiene la frase It's Gonna Rain. It's Gonna Rain. ¿Qué significa o por qué se usa en vez de decir it will rain, lloverá? ¿Por qué se dice it's gonna rain? Va a llover. ¿Cuál es la diferencia entre usar ahí el will con la lluvia y usar el going to? Que el going to es algo inminente, es decir, la lluvia viene. Hay vientos, están las nubes negras, se siente esa brisita, ¿verdad? Y ya comenzaron a caer algunas medias pringas. O sea, ya la tormenta está ahí. Es algo que no hay forma de negarlo, porque ya la evidencia está puesta. Jesús mismo lo dijo en la Biblia, ¿verdad? Cuando le preguntaron algo y él dijo, ¿cómo es posible que ustedes puedan saber sobre los tiempos? Y se refería al clima, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes puedan saber sobre el clima? Puedan saber, que puedan leer, digamos, o saber qué es lo que va a ocurrir con solo ver los cielos y no sepan de esas cosas que yo les estoy diciendo. Era evidencia, pero ¿cómo se llegó o cómo el ser humano llegó a saber, por ejemplo, cuándo se aproxima una tormenta o cuándo se aproxima algún evento natural? Bueno, de tanta repetición, de verlo una y otra vez, de estudiarlo. Esa es la diferencia de la experiencia que está al otro lado. La experiencia personal no necesariamente es algo que usted haya estudiado para obtener. En cambio, la evidencia es algo que se ha ido recolectando con el paso del tiempo. Por eso no es lo mismo hablar cuando hablamos de un experto, no debemos de pensar que un experto es es alguien que tiene mucha experiencia, digamos, del lado empírico, ¿no? Es alguien que tiene mucha experiencia del lado científico. Y ahí es donde debemos de distinguir estas dos cosas. Bueno, vamos con una situación más y es las interrogative.
Ok, statements for making questions. En este caso, vamos a ver que como las preguntas, así las hemos hecho anteriormente con el to be, aquí vamos de nuevo a hacerlas siempre con el to be. Vamos a comenzar con el to be. Luego va a ir el sujeto y luego va a ir el going to. Y luego el verbo y el complemento si se desea en la oración. De forma que las preguntas van a tener como la estructura. Si me pregunto a mí mismo, como que fuera una pregunta reflexive, diría, am, am I going to swim? Am I going to? Sería la frase. Y luego cambie swim por cualquier otro verbo. Am I going to? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer esto? Sería más o menos la pregunta acá. Luego, si es con el you, es Are you going to? Are you going to? Y ahí se comienza con las contracciones informales que ya hablamos que esta expresión del going to es muy común que se contracte a gonna. Y decir algo como Am I gonna to? Am I gonna to? Are you gonna to? En vez de decir going to, gonna to. Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are they going to? Ahí tendríamos todas estas, ¿verdad? Que sería para formular las preguntas utilizando el to be. Las respuestas para estas preguntas son iguales que otras veces que hemos hecho short answers. Es decir, basta con decir yes, I am. O no, he isn't. Yes, he is. Y ahí estaríamos dando una short answer para cualquiera de estas preguntas. Bueno, ahora vamos a otra diferencia entre will y going to. Llevémoslas en mente. Ya dijimos, will se utiliza en primer lugar para lo que son decisiones de eventos futuros o de situaciones de mi futuro que tomo en el presente. Going to se utiliza para decisiones o planes que yo he tomado, pero que vienen del pasado, o sea que no es ahorita, sino que yo ya lo pensé eso atrás. Hemos dicho también que will se utiliza pues para expresar mi opinión personal respecto de lo que yo creo que va a ocurrir, basado en mi experiencia o mis corazonadas. Y que el going to se utiliza para expresar lo que ocurrirá en el futuro basado en evidencia científica o evidencia innegable, ¿verdad? De que eso así será. Tenemos acá ahora otra situación y es que will se puede utilizar para express a future fact y el going to express something is about to happen. Hay eventos que ocurren en la vida que son un hecho. Eso es un fact. Son hechos. Son situaciones que el ser humano nunca va a poder cambiar porque no tiene, digamos, ni el poder ni la potestad para hacerlo. Entonces, decir la expresión como the sun will rise tomorrow, que la traduciríamos como el sol saldrá mañana, es un fact, es un hecho, es algo que nadie lo puede negar. Así se ha comportado desde hace muchos millones de años el sol y mañana saldrá. Es un hecho. Todas aquellas cosas que sean hechos que no necesiten, estos hechos quiero aclarar, los facts no necesitan ser evidenciados. Los facts nunca necesitan ser evidenciados porque son de tal naturaleza que son facts y nadie los va a negar, nadie va a dudar de eso. Ahora, del otro lado tenemos expresar algo que está a punto de ocurrir. Alguien dice, get back, the bomb is going to explode. O si fuese a hablarnos un poquito más popularmente, nos diría, get back, the bomb is going to explode. Suena bien, pero ¿qué tal decir, the bomb is gonna explode? The bomb is gonna explode.
Puede que es un experto antibombas, ¿verdad? Y pues en el lugar donde estábamos la plantaron y nos quedamos encerrados ahí. Y pues en el momento que el tipo dice esto, es que hay que correr, porque eso va a explotar. ¿Qué significa esto? Que es algo inminente, es algo que va a ocurrir en los siguientes minutos. Aquí es donde se diferencia el will del going to. Que el will puede ser algo que ocurra mañana, como puede ocurrir en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, en un siglo. Pero el going to se suele utilizar para aquellas cosas que están inminentemente a ocurrir en los siguientes minutos. Por ejemplo, yo ya me va a mandar esto que ya se va a acabar el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? The time is going to finish for the class. Cuando ya falten pocos minutos, pues eso ya es un going to, porque ya está encima, ya no es algo que tenga que esperar demasiado. Entonces, cuando las cosas están a punto de ocurrir, usamos going to. Cuando las cosas son hechos, que no necesitan ni siquiera ciencia para comprobarse, porque así son, entonces usamos will. Well, incluso un hecho, porque eso es un hecho, aunque se escuche mal, que se escuche feo, pero ¿se acuerdan que Steve Jobs lo dijo? Incluso en su discurso. Pero si quisiéramos nosotros decir que algún día moriremos, tendríamos que hacerlo con will y decir algo como someday will are going to death. Ahora, si decimos con el are going to death, estamos diciendo, bueno, esa muerte está cercana. Pero si decimos someday will death, algún día moriremos. Estamos diciendo, bueno, es algo, es un fact, es un hecho. Todos vamos a experimentar en algún momento una muerte física. Pero si usamos el going to death, ahí es diferente porque pareciera que estoy diciendo, bueno, ya me voy a morir en los siguientes 10 minutos. Son situaciones en las que debemos de distinguir. Es un hecho que todos vamos a pasar a otra vida en algún punto. No sabemos cuándo, pero vamos a tener, solo Dios sabe, ¿verdad? Que el día que nos va a llamar a su presencia, pero es un hecho. Entonces debemos decirlo con will. A menos que alguien estuviese, qué sé yo, después de un accidente muy grave, ¿verdad? O que en la cama de un hospital, ¿verdad? Ya agonizando, ahí podemos usar el going to death, que sería ya, morirá en los siguientes minutos. Ya es algo que no se puede evitar. Bueno, vamos a ver acá, nos hablan un poco acerca de la short answer, que ya habíamos dicho, bueno, si me preguntan con con is o con are, y luego va el going to, pues vamos a responder de la misma manera que ya estamos acostumbrados a responder. Si es cierto, yes, I am. Si es falso, no, I'm not. Si fuera cierto para el tú, yes, you are. No, you aren't. O miren, aquí está, you're not. Están las dos contracciones, ya lo decíamos. Este tema tiene esa peculiaridad y es que podemos contractar de dos maneras diferentes. Contractar el pronombre con to be o contractar el to be con el not. Para mí es más fácil de recordar y más conveniente quizás de utilizar la contracción de el aren't y del isn't en estos casos. Es más fácil recordar el sonido que utilizar la otra. No se confunda, tampoco esto va a significar que usted tiene que aprenderse las dos. Y porque si se aprende las dos, va a decir, bueno, ¿y cuál voy a usar? Basta con usar una. Usted use con la que se sienta más cómodo. Si se siente más cómodo, y repito, estos son del you para abajo. Con el I no hay problema, pero del you en adelante sí. O uso are not o uso aren't. O uso you're not o digo they are not, we're not. O decimos you aren't, we aren't, they aren't. O decimos he's not, she's not, it's not. O decimos he isn't, she isn't, it isn't. La segunda forma que hemos usado creo yo que es la más accesible, ¿verdad? Y la más fácil. La otra
dejémosela a quienes les guste usarlo, pero debemos saber que pues hay personas que podrían hacerlo de esa otra manera. Bueno, llegado a este punto vamos a comenzar a ver una serie de imágenes que nos van a tratar de ilustrar el uso del going to. Vemos allí en primer lugar del lado left a dos chicas que se están preparando, ¿verdad? Maybe para una party, para una fiesta o un evento. De hecho, aquí nos dice el material que es graduation, es una graduación. Entonces, la pregunta es, ¿are they going to their graduation? Nótese que se ha omitido decir, ¿are they going to go to their graduation? No es que esté malo decir go to, pero es muy redundante. Entonces, si lo tradujésemos es, ¿van ellas a ir a su graduación? ¿Van ellas a ir a su fiesta de graduación? A graduation party. ¿Van ellas a ir a su fiesta de graduación? En español no suena muy redundante, ¿verdad? Porque como vamos del va al ir, pareciera que no hay redundancia, pero sí la hay porque es el mismo verbo, ¿verdad? Entonces, para no ser redundante en inglés, si el verbo va a ser go, basta con decir going to y luego lo siguiente. Y la respuesta sería aquí, yes, they are. Yes, they are. Pregunta con are, respuesta con are. Pregunta con they, respuesta con they. Bueno, ahí estamos diciendo básicamente sí, sí van a ir. Ahora, tenemos ahora el ejemplo con el otro chico que está ahí viendo un car. Y miren su wallet, está empty, está vacía. Yeah. He has no money, no tiene dinero. Entonces dice, ¿is Conrad going to buy a new car? Bueno, dice, no, he isn't. No, no lo va a hacer. Pero ¿qué sucede acá? En este caso y en este caso estamos viendo evidencia. En primer lugar, pensemos en lo de la evidencia. Hay evidencia, no son corazonadas, no son cosas que yo creo, son evidencias de que eso así es. ¿Y cuáles son las evidencias? Que ellas se están arreglando y que aquí están estos HOTS, ¿verdad? Graduation HOTS. ¿Qué más? En el caso de Conrad, ahí lo estamos viendo cómo desea el car. Y estamos viendo que nos enseña que no money, no money. Entonces, hay evidencia de que eso es así. Entonces, decir o preguntar de esta manera es porque es evidente que eso así es. Ahora, desde el otro uso que hemos dicho, ¿verdad? Porque aquí el uso de los planes no entra. No entra el uso de los planes en este momento. Pero sí entraría lo que sería el decir que hay evidencia, evidencia que demuestra lo que está ocurriendo, pero también que eso está inminentemente a ocurrir. ¿Cómo sabemos que es inminente? Bueno, porque no nos dicen la hora, pero asumimos que si estas chicas ya están listas, ya están vestidas, ya están hasta con el make-up, están maquilladas, es que eso ya está a punto de ocurrir. Unas cuantas horas después ya estarán en la graduación. A lo mucho una hora ya estarán en el acto, en el commencement. Ahora, vemos a Conrad y vemos que esto de que no va a comprar el auto es algo que está inminentemente a ocurrir. Porque él está fuera de la agencia, pero no tiene dinero, solo se llegó a parar. No lo va a comprar. Eso es eminente que ocurrirá. Ahora, tratemos de asociarlo a lo que dije al principio que era difícil en estas dos imágenes, pero incluso allí se puede tratar de asociar. Pensemos ahora en lo de los planes, que es uno de los usos que hemos dicho. Bueno, ¿por qué la pregunta con going to aquí? O podríamos decir, yes, they are going to the graduation party. Si hiciéramos la oración completa. ¿Por qué razón? Porque si es una graduación, no es algo que acaban de inventar en el momento, ¿no? Ellas no pudieran haber dicho en esta hora específica, graduémonos ya. No, ¿verdad? Es algo que se tuvo que haber planificado. Ellas recibieron la invitación del día que iba a ser y ya se llegó el día. Entonces, es un
plan, es algo planificado. Veamos a Conrad. Ahí estamos viendo a Conrad enfrente del carro, pero ese no es el momento que él decidió comprarlo. Posiblemente él lo decidió mucho más antes y posiblemente en el banco tiene algo de dinero, pero ahorita no le alcanza, ¿verdad? Lo que anda allí más lo del banco para comprarlo. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa? Que tener un carro es un objetivo de él, quizás de vida, y es algo que él lo planificó o lo viene planeando desde hace mucho tiempo atrás. Ha ido ahorrando, pero todavía no tiene lo suficiente. Bien. Entonces, aplican nuevamente esas situaciones que hemos dicho. Eh, los planes que hemos hecho en el pasado, de cosas que quiero para el futuro, aplica la situación de que son situaciones eminentemente a ocurrir, es decir, faltan pocos minutos, pocas horas para que eso ocurra. It's going to happen, va a ir a ocurrir en los siguientes minutos. No hay nada que lo vaya a detener, digamos. Y la situación de la evidencia. Hay suficiente evidencia que se puede recabar que nos indica que eso ocurrirá de esa manera. Al juntar todos esos factores, entonces estamos ante lo que sería el uso del going to específicamente, en donde vamos a ir metiendo esas oraciones con going to. Bueno, creo que el tiempo no nos va a ser más favorable para ver esa otra explicación, porque quisiera que la viésemos y la analizásemos más despacio. Pero quedémonos ahorita con las ideas que hemos mencionado, ¿verdad? El uso de going to en esos tres casos.